Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe. Amigos oyentes, fieles a la cita, un nuevo programa de Formadores en la Fe junto a todos ustedes y a la hermana Estrella Muñoz, que está representándoles a ustedes en sus inquietudes, preguntas, sugerencias y también en las lecciones o tarea que vamos mandando, porque hoy creo que tenemos una por ahí pendiente de alguna oyente. La hermana María Esther, quien les habla, que está con ustedes transmitiendo este programa, este pequeño curso básico, pero muy práctico, para catequistas. ¿Cómo estás, hermana Estrella? Hermana, gracias por contar conmigo en este programa y un saludo a todos nuestros amigos desde Barcelona, muy contentos de que sigan sintonizando en ese radio y que sigan acompañándonos a través de las distintas redes sociales, los que nos están viendo ahora por el YouTube o por nstv.com. Exacto, o por los canales que tenemos en América, Cuzco, Arequipa, Argentina y algún otro que puede retransmitirlo. Este es un programa evangelizador, misionero y por lo tanto como esa misión que nos mandó Jesús ir al mundo entero, ojalá pudiera llegar a todos los hogares y a todos los que por lo menos quieren ser catequistas y hacer caso al mandato del Señor. Bueno, nos habíamos quedado ya terminando esta parte tan didáctica de lo que es el plan de clase. Dirán los oyentes, con todos los programas que hemos tenido del plan de clase, esto debe ser larguísimo. No, es que vamos desmenuzando cada parte, pero en realidad es... O sea, en realidad el plan de clase va a ser, en el sentido práctico, muy cortito, una hojita que podemos preparar para cada clase, digamos, y un poquito más de hojas para todo el curso. ¿Ves? Claro. Pero en realidad las explicaciones son necesarias también porque sin este detalle no alcanzaríamos a captar todo lo que, ¿cómo diríamos? Como el sistema que tenemos que poner en práctica para que nuestras clases den el mejor fruto para mayor gloria de Dios y bien de los catecúmenos. Exacto, y además como estamos continuamente pensando en todos los posibles catequistas o personas que quieren ser catequistas que nos pueden escuchar, hay varias realidades. Como nos decía hace poco un sacerdote al predicarnos, no existe una sola pastoral. Realmente hay pastoral por cada persona, podríamos decir, o grupo de personas. Hay como una estructura básica que es válida para todos, claro, pero la aplicación, el pastoreo y el catequista tiene que adaptarse según el grupo que tiene y por eso vamos dando como muchos detalles. Y aquí es como un mercado, dijéramos, ponemos a su disposición el máximo de productos y cada uno dice, pues este es mi caso. Yo me agarro de esta indicación o de este consejo que han dado. Pues este otro no es mi caso, no voy a dar nunca este tipo de catequesis, quién sabe, a lo mejor algún día sí. Pero entonces esto lo dejaré pues simplemente como una materia para aprender. Pero cada uno puede aquí escoger lo que más le ayude. Pero entonces, haciendo un resumen, hacemos un tema con una planificación de todo el curso o el año, con unos objetivos, uno general de todo el año, después específicos para cada clase o para cada serie de clases, dependiendo del tema. Es bueno también dividir por ciclos, te hace más práctico el trabajo. También puede ser por ciclos litúrgicos o por trimestres. En realidad esto es opcional, pero es importante que como que llevemos la sartén por el mango, como se suele decir, que sepamos en todo momento por dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. Unos contenidos, que son los que voy a enseñar, unas actividades, que son cómo lo voy a enseñar. Hablábamos de 3 momentos en las actividades: motivación, con una primera ambientación, llamar y captar la atención del alumno, y después la propia incentivación o motivación, que es captar el interés y hacer tomar interés por el tema que se va a dar, presentarlo de una manera atractiva, con una historia, algo que
ponga en buena disposición al alumno. Me ayudó mucho en el programa pasado cuando nos decías que de alguna manera ese primer paso de la motivación sería como la fotografía que vemos en el diario, que es como que lo que te capta la atención, pero Exacto. luego hay un titular que te centra, que te da un poco más de información y que ya te marca cuál va a ser la dirección por la que va a ir, digamos, esta clase, en el caso del que estamos hablando. Y en esto, mira, me has dado un pequeño detalle que me da una luz, que no recuerdo si lo he dicho, pero bueno, por si no lo repetimos. Una cosa es crear una expectativa en el alumno para que se capte su atención y me mire de manera que yo pueda entonces decirle, empezar con el tema. Pero no es bueno que mantenga la expectativa durante mucho tiempo sin decir de lo que vamos a hablar. Es decir, es que hay algunos libros que son así, que uno se entera de la historia en el último párrafo. Entonces, quizá para la lectura, en algún caso, es un estilo. Puede ser válido. Puede ser válido. En una clase no suele ser válido. ¿Por qué? Porque el entendimiento está hecho para la verdad. Entonces, nuestro entendimiento, cuando no le decimos en qué tiene que pensar, no le mostramos esa verdad, está inquieto. Y entonces, mientras que en realidad no me escucha, sino que mientras yo estoy exponiendo a lo mejor una historia así como muy misteriosa y no digo en ningún momento de qué estamos hablando, el entendimiento está inquieto preguntándose constantemente, ¿pero de qué me hablará? ¿A dónde quiere llegar? Entonces no me escucha. No está captando el mensaje que le doy. Está la atención como partida, la atención dividida. Necesita sentarse, exacto. Entonces, por eso, porque si realmente nuestra mente estuviera hecha de esta manera, que puede mantener el misterio, dijéramos, como en las novelas de terror o estas cosas, no existirían los titulares en los diarios. Si existen, quiere decir que los necesitamos. Es decir, que una cosa es que en la ambientación yo mantenga un poco de expectativa o de misterio como para atraer la atención, pero cuando ya la he atraído debo nombrar el tema que nos ocupa, aunque sea de una manera creativa, es decir, no hace falta que sea siempre de la misma manera, pero sí tengo que decir al alumno, mira, hoy te voy a hablar de esto. Hoy, en realidad, lo que tendríamos que hacer es enunciar al principio el objetivo al que queremos llegar, porque si no tenemos un camino, pues no podemos ponernos a andar, es decir, el alumno tiene que acompañarnos a nosotros en este camino. Yo sé el tema que voy a tratar y yo sé hacia dónde voy, pero se lo tengo que comunicar al alumno. ¿Qué expectativa a su vez tengo yo de él? Es decir, en esta clase he programado o tengo el objetivo de intentar informaros o haceros caer en la cuenta o comprender mejor, etcétera, lo que es la fe, por ejemplo. Bueno, ya descansa el entendimiento y dice, perfecto, me pongo en camino hacia este sendero, hacia esta ruta que se me ha indicado. Y entonces ya tengo a los alumnos caminando conmigo. Si no, cada uno desconecta. El otro está inquieto todo el rato, pero ¿de qué me hablan? Y el otro estará aburridísimo. Claro. Luego hay que enunciarlo, ¿eh? En algún momento al principio hay que dar ese titular. A mí algo que me ha funcionado... la mano. Sí, les iba a comentar una pequeña anécdota. Varias veces en clase me pasó con unas chicas de entre 12 y 15 años que siempre me decían, no has puesto el título. A ellas a este grupo en concreto, no digo que siempre haya que hacerlo, pero en este grupo en concreto me decían siempre, no has puesto el título en la pizarra, porque a veces yo simplemente lo decía de modo verbal, sin ningún recurso visual, y a ellas les ayudaba mucho esto, que pusiéramos tema de hoy y la frase completa. En general ayuda, ya te digo, por algo el marketing o pues eso, los diarios. Los eslogans son eso, ¿no? De las por campañas. Eso toda película, todo libro lleva un título. Y un subtítulo. A veces el título puede ser creativo, ¿no? Como dejar correr la imaginación, pero siempre hay un subtítulo que es explicativo, ¿no? Porque si bien puede engendrar curiosidad, el entendimiento necesita saber de qué le están hablando. Eso es importante, entonces, no crear una expectativa tan larga que pasa la mitad de clase y el alumno todavía no sabe de qué le van a hablar. Y todo se va como en un misterio, entonces
el entendimiento no queda tranquilo y por lo tanto no me va a estar escuchando. Esto entonces es la motivación, que es lo primero que hago en mi clase. Tiene que ser cortita, muy cortita. Inmediatamente empezamos el desarrollo de eso que he enunciado y la evaluación, que la podemos hacer no solo al final, sino quizá al final de cada actividad o en el intermedio, ir haciendo como un englobe, de manera que continuamente vayamos contrastando si estamos realmente caminando ese camino y estamos yendo hacia lo que nos hemos propuesto. Y decíamos, y ahí nos habíamos quedado, que el tiempo es importante saber cuánto va a durar cada actividad y cuánto va a durar el total de la clase para no quedarnos cortos o largos. También nombrabas tú ahora, muy importante, saber los recursos, con qué voy a enseñar, cuál es el material que necesito para llevarlo preparado. Desde la pizarra no hace falta. Es verdad que hoy en día hay recursos muy buenos audiovisuales, pero bueno, si no los tengo a mano, porque no sabemos a las quién nos está posibilidades. escuchando, a lo mejor estamos llegando a lugares donde pues a lo mejor no se tienen tantos recursos. La imaginación es un recurso natural que Dios a todos nos ha dado, y con 4 trapos o con un poquito Sí, de con un palo y un poco de- ingenio, un palo sí. y pocas cosas se pueden hacer, pero maravillas. Así es, así es. Y sobre todo esto para los niños pequeños. De todas maneras, para los adolescentes, generar debates, tertulias, fórum, que les gusta tanto, contar una historia, un caso, etcétera, y crear... Que ellos puedan comentar, lo que les gusta mucho es eso, ¿no? Muchísimo. Nos has dicho otras veces que les encanta que tú les des la idea y ellos puedan Que investiguen, confrontar su propio espacio y su propia vida con esto, argumentar, averiguar. que aprendan a argumentar esa opinión que ellos están dando, de dónde la han sacado, por qué lo dicen, y esto no requiere grandes recursos, pero también existe obviamente pues la pizarra, las láminas, filminas o audiovisuales, escucha muchísimo. también cualquier tipo de audios, escenificaciones, pues ya llegamos a vestuario en algún momento, o también decíamos esto, salidas que también se deben programar con antelación. Y les gusta mucho y muchas veces son espacios en los que puedes conocer más al alumno, Mucho. que hace mucha falta también. Sí. Entonces, hermana, una pregunta. En este desarrollo de mi clase, si yo, por ejemplo, con niños pequeños he traído 5 actividades, que siempre hemos dicho y nos lo recordabas también en el programa anterior, es necesario que vayamos preparados como con una actividad de comodín, algo que si me Opción falla B. esto, puedo Sí, tener sí. este plan B para salir adelante con el tema de la clase. Si yo tengo estas 4 o 5 actividades y las he cumplido todas en el tiempo, y, a ver, que sea el caso en el que agoté Tengo todos los unos recursos alumnos que tan- traía y estos alumnos estaban hoy fantásticos, concentradísimos. Si me queda un poco de tiempo en la clase, ¿cuál sería el mejor modo de aprovecharlo de cara al desarrollo, a las actividades que estoy haciendo? Bueno, esto es, no es algo tan tajante, depende de los alumnos. Por ejemplo, si tengo alumnos que les encanta aprender, bueno, podemos hacer otro tipo de repasos, por ejemplo, pues concurso o cuestionarios. Como digo, la parte artística siempre está ahí cercana. Si los tengo muy creativos, pues que inventen una poesía o una canción una con historia. respecto al tema. Si los tengo más científicos, pues puedo, y tengo algún recurso, podemos investigar un poco más sobre eso, o decirles que si han visto, por ejemplo, algo en la televisión con respecto a ese tema, si han escuchado algo en los medios de comunicación y que, bueno, lo traigan a debate. Esto con esta realidad que tú me has presentado, cuando ya hemos cumplido toda la tarea y realmente los alumnos se lo han aprendido y bueno, ha resultado tan fantástica la clase, no ha habido ninguna interrupción, que nos queda un poquito de tiempo, ¿no? O por ejemplo, si esto fuera así, a mí se me ocurre también que sería bueno elogiar a los alumnos y decirles, fíjense qué bien nos hemos portado todos, o sea, cada uno en su puesto, y qué bien hemos hecho todo, que hemos logrado todos los objetivos. Bueno, pues ahora nos vamos a ir al patio un poco antes, muy bien, y nos tomamos 5 minutos bueno. más de premio, y entonces a lo mejor esto les incentiva a estar mucho más despiertos en la clase, porque dicen, anda, si el profesor o el catequista ve que lo aprendemos con interés, etcétera, vamos a tener más patio, ¿no? Entonces a lo mejor eso les sirve para una próxima clase. Hay que ver el caso, ¿no?
Y otra cosa que quería preguntarte es, ¿dónde entran los deberes que dejamos para casa? ¿O no conviene dejar deberes para casa en este caso de la catequesis? ¿O si es en la parte del desarrollo o ya en la evaluación? Esto hay que tener cuidado. Cuidado con dejar la evaluación para la casa. El alumno debe salir de la clase con el tema aprendido. No vale decir, bueno, se lo llevan con alfileres y en la casa lo aprenden y seguir repasando. No, a ti te toca, profesor o catequista, que el alumno en la clase lo lleve ya aprendido. En la casa, si tienen unos buenos papás o la abuela o a veces la bisabuela, que es la que se encarga de, dijéramos, más de la parte de la fe y supervisar esto, pues puede ser que le ayude. Pero no debemos confiarnos en que en casa lo aprenderán, en casa harán deberes. Se puede dejar, piensen que normalmente la catequesis, sea en una parroquia o en algún otro centro que lo estemos dando, es un extra a lo escolar. Entonces tampoco podemos ser excesivamente exigentes de cargar tanto de deberes porque ya está en lo del colegio. Porque puede ser que no lo haga y entonces va a ser un tema como de castigo, pero uno dice, ¿realmente se merecen ese castigo cuando a lo mejor ese alumno lo que ha tenido que hacer es esforzarse en sus temas del colegio y no ha podido dedicarle suficientemente? Puede ser también que no tenga apoyo los papás, entonces sería un castigo justo cuando no tiene ningún apoyo, nadie que le recuerde, incluso que le deje sacar los libros de catecismo o que le dé material o que le dé algún apoyo. Para cumplir con lo que yo le he encargado. En esto hay que tener cierta comprensión y yo diría aprovechemos cuando los alumnos están con nosotros. En esos 45 minutos o en esa media hora o a veces son 2 horas que se reparten, por ejemplo, con clase, recreo y clase o cada uno como lo tenga estructurado. Aprovechemos al alumno presente, que es donde está en nuestras manos y bajo nuestra responsabilidad. Lo demás... O sea que de clase el chico o la chica debe saber... Eso es obligatorio. Ese tema que yo he querido enseñarle. Sí. Si yo lo he dado bien, el conjunto de la clase debe salir con el tema aprendido y los objetivos realizados. Y cada profesor o cada catequista debe conocer esos 3, 4, más de 5 no suelen ser, que sabemos que les cuesta más. Entonces a estos siempre pues hay que buscarles o actividades especiales o, por ejemplo, los alumnos más aventajados que les ayuden a ellos. Ver de qué manera, pero que nunca hacer que esos alumnos se vayan cada vez distanciando más del resto del grupo, sino que tenemos que intentar que vayan todos acorde al nivel que ellos pueden. Por ejemplo, esos alumnos los que les suele pasar es que aprenden de forma oral, pero lo que es escribir o etcétera les va un poquito más costoso, más lento. Bueno, si al menos hemos logrado que de forma oral las partes principales del contenido las hayan captado, pues ya es suficiente. Ya hay que ver también esos casos un poco personalizados. Sí, porque quizá lo que dices, haya casos que realmente ya correspondan a algún tipo de deficiencia y esto ya se escapa, digamos, de los niveles generales del grupo. Exacto. Y la atención no puede ser la misma. Hay que ver si esos alumnos son muchos, pues se puede hacer una clase aparte o si no, intentar siempre dar esa segunda o tercera explicación que siempre se debe dar. Lo explicábamos alguna vez hablando también del tipo de niños que nos pueden tocar o jóvenes. Cuando estábamos en los programas de conocimiento de catecúmenos. Sí. En la primera explicación normalmente lo captan solo los 5 o 6 más avispados. El resto, el común tampoco. El común lo viene a captar en la segunda o tercera explicación. Por eso siempre hay que darle vuelta con una historia, con memorizar, con volver a repetir. O sea, no basta con que yo diga... Una sola vez, no. La frase... No, porque yo no soy un libro donde podemos... mi explicación es fugaz. Entonces, escuchó y entendió lo que entendió. Entonces, para que yo me quede realmente seguro de que eso se ha entendido, tengo que volver a repetirlo, hacer que ellos incluso lo expliquen, afianzarlo. En la segunda o tercera explicación o repetición es cuando el común viene recién a entenderlo. Y ese grupito que tenemos un poquito quizá más atrasado, que le cuesta, que tiene alguna dificultad pues en la memoria o una inteligencia un poquito más corta,
ese grupo es el que ya en la quinta, sexta o séptima explicación lo va entendiendo. Entonces, mientras que se va haciendo actividades, yo puedo repetirlo, volvemos de nuevo, lo va a captar quizá en el repaso de la clase siguiente, cuando repasemos la anterior, y siempre tengo que estar pendiente de, bueno, realmente me llegaron a entender, pude lograr que ellos también memorizaran lo esencial. Hermana, esto realmente demuestra la necesidad de que el catequista esté muy pendiente de sus catecúmenos y de que realmente los debe conocer. Como los pastores a las ovejas, no se le pierde ni una. Mire que tienen 100 y saben o a veces 200 y saben si alguna le falta y cómo le echan de menos. Y uno dice... Y las llama por su nombre, ¿eh? Y las llama por su nombre y a cada una sabe que a esta le gusta tal cosa y esta es muy revoltosa y se suele escapar y esta tal cosa. Pues son nuestras almas, son las ovejitas que el Señor nos ha encomendado y hay que preocuparse por ellos y lo primero, pues eso, conocer para ver de qué manera les vamos a dar este alimento o esta semillita que decíamos al principio que vamos a sembrar, a ver cómo arreglamos el terreno dependiendo de cómo sea, si más duro, si más blando, más delicado o más rollizo, pues se le da el alimento adecuado y de la forma correcta. Da gusto, ¿no? Es apasionante esto el catecismo, es como lo que debería hacernos latir el corazón, porque es que es llevar la fe de Jesucristo a las almas que Él nos ha encomendado. Sí, ¡qué alegría! Sí. ¡Qué alegría! Pues, hermana, hemos terminado este tema, ha sido interesante, muy didáctico, espero que haya sido práctico para los oyentes y que les haya servido. Quizá, por ejemplo, a los que estén interesados les podríamos mandar esta información. Es una hojita donde resume todo lo que es el plan de clase. Entonces, si te parece bien, lo podemos intentar. Pues sí, así de paso recordamos el correo donde nos pueden escribir sus sugerencias, sus comentarios, sus dificultades, preguntas. El correo es el siguiente: nsebarcelona@nsradio.com nsebarcelona@nsradio.com. Y aquí también nos pueden pedir material de catequesis que con muchísimo gusto se lo podemos hacer llegar. Y yo no sé si en este ratito que tenemos podemos acordarnos de una amiga que nos había escrito hace algunos programas, se llama Alejandrina, y ella tenía algunas inquietudes. Una era sobre la clase, algunas dificultades que tenía con sus chicas, sobre temas de un poco de terror y que estaban presentando ciertos miedos, y esto lo contestamos en aquellos programas, pero habíamos quedado pendiente de comentarle un poco su duda sobre las indulgencias. Ella nos preguntaba si existen indulgencias plenarias concedidas a los que enseñan el catecismo, a los catequistas. A ver, atentos, ahora vamos a hacer la ambientación a nuestros oyentes. ¿Qué es esto? Indulgencias para los catequistas. Yo Indulgencia plenaria, ¿eh? Plenaria Ella preguntaba esto, vamos a contestar. Hemos hecho la tarea nosotros también, tenemos que dar ejemplo. A ver, la hermana Estrella como buena alumna. Hemos intentado y nos han ayudado también unos colaboradores de NSE, María José García, que ya muchos la conocen, y también el padre Antonio, que ha hablado varias veces en los programas de NSE Radio. Y voy a intentar resumir. Un texto que puede ayudar por si alguno lo quiere buscar en internet es uno publicado sobre las indulgencias, precisamente así se llama, por la Penitenciaría Apostólica. Estamos hablando en este caso de la Conferencia Episcopal Española. Y en ese documento dice algo muy interesante. Voy a leer para no equivocarme. Nos dice que se concede indulgencia parcial al fiel cristiano que, movido por el espíritu de fe, se entrega a sí mismo o a sus bienes con sentimientos de misericordia al servicio de los hermanos más necesitados. Y luego especifica un poco más. Dice que con esta indulgencia se incita a los fieles cristianos a que, siguiendo el ejemplo del mandamiento de Cristo, practique con más frecuencia obras de caridad o misericordia. Sin embargo, dice, no se enriquecen con indulgencia todas las obras de caridad. Ay, perdón. Sigue con su gripa. Todas las obras de caridad, sino tan solo aquellas que se hacen al servicio de los hermanos más necesitados, como los que carecen de comida, vestido para el cuerpo o de instrucción y consuelo para el espíritu. Y aquí entran los catequistas, ¿vale? Exacto. Entonces, voy a tratar de resumir en 4 palabras. Indulgencia para los fieles cristianos que se entreguen a sí mismos para socorrer en las necesidades materiales o espirituales a aquellos que las tienen, ¿vale? Ganan indulgencia parcial. Y más abajo, en este mismo documento, especifica que se conceden
parciales a todos aquellos que tomen parte en la enseñanza o aprendizaje de la doctrina católica. Exactamente. O sea que lo que hemos averiguado hasta el momento es que una indulgencia específica y plenaria para los catequistas no la hay. Sí hay bastantes indulgencias parciales para toda obra de misericordia y especifica el tomar parte en la enseñanza o aprendizaje de la doctrina católica, que sería nuestro caso. Hermana, también el mismo catequista puede tener indulgencia parcial con sus catecúmenos, trabajando con ellos en clase, por ejemplo, delante del Santísimo, rezando el Santo... Plenaria, Pero ahí sería plenaria. Ahí sería plenaria. Parciales, es por llevar el escapulario, el simple hecho, el escapulario de la Virgen del Carmen, llevándolo durante la clase, nos decía el padre Antonio, que sí, que gana indulgencia parcial. Claro, es decir, con nuestros alumnos podemos ganar indulgencia plenaria haciendo alguna obra indulgenciada de forma plenaria, pues haciéndolo en conjunto con ellos. Por ejemplo, el rezar el rosario tiene indulgencia plenaria, el estar media hora ante el Santísimo Sacramento. Entonces, en algún momento se les puede hablar de esto y a incentivarlos, pero nosotros como catequistas tendremos indulgencia parcial, porque fíjense que dando catequesis se hacen varias obras de misericordia espirituales, como por ejemplo enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, dar buen consejo al que no necesita, rezar por vivos y muertos, porque todos los catequistas deben rezar mucho por sus alumnos, consolar al triste, porque es motivo de alegría la enseñanza de la fe, y también para el mismo catequista saber que leí hace poquito algo del entonces cardenal Ratzinger, preciosa, una homilía que él tiene sobre la conciencia y la verdad. Dice él que este es el argumento de la misión. ¿Por qué los misioneros van a misionar, sobre todo a personas que no conocen a Dios o a Cristo? Y dices, ¿cómo le voy a hablar yo de algo que no conoce? ¿Cómo voy a explicarle esto que además no es tangible, etcétera? Y que a lo mejor escapa de su realidad o del entorno en el que está. Dice una cosa preciosa el cardenal Ratzinger, que en otros programas podemos abundar en ello. Yo voy a despertar algo que ya está dentro de él. Qué bonito. Por lo tanto, es verdad. Es fácil. Yo lo que voy a hacer es hacer surgir su memoria de algo que ya tiene impreso dentro de su alma. Por eso se puede misionar hacia los paganos o personas que no conocen a Dios, porque todos tenemos impresa esa verdad dentro de nosotros y el misionero lo que hace es despertarla. Entonces no estamos solos en nuestra misión, amigos oyentes. Ojalá, y así terminamos este programa, recemos para que todos los misioneros, con esta esperanza y esta fe puesta en esa semilla que todos llevamos dentro, la hagamos surgir con la gracia del Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros. Les esperamos en un nuevo espacio de Formadores en la Fe. Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe.